estoy Fueron. admitiendo a las personas que ingresan, ya van dos que admito. No sé si está bien o no tendría que tener ese permiso. No, no. No, Ese es trabajo de alguien eso más. lo está haciendo Frida Salas. Ah, ok, perfecto. Como aquí me estaba saliendo. Sí, no, tú tranquila. Frida y David, ellos se van a encargar. Necesitas probar más tu presentación para que El video. para quitarlo ya de la pantalla, de compartir pantalla. Ver si. Ok. Creo que no se escucha. Y también tengo por acá otro que quisiera probar. Pero creo que no se escuchan. No, no tiene sonido. Ah, perfecto. Ok. No tiene sonido. Ok. Bueno, pues entonces nos permiten cerrar micrófono. Solamente se quedan abiertos los de mesa y video igual. Quedamos ocultas las de área técnica. Y hacemos un conteo regresivo del 0 y en el 0 podríamos comenzar. Frida, es nuestra cuarta sesión, ¿verdad? Frida, ¿estás por ahí? Mande acá, no. Es nuestra cuarta sesión, sí, ¿verdad? Tenemos en cuenta que, perdón, es que se oye muy bajito. Que sí es nuestra cuarta sesión. No, es la tercera. Ok. A ver, fíjate bien. A ver. Esta tercera sesión del seminario permanente de investigación en estudios de ciencia, tecnología y sociedad para el análisis del riesgo. En esta ocasión tenemos una charla virtual muy interesante a cargo de la maestra Susana Madrigal, Mercado de Futuros del Agua en el campo de los estudios CTS. Nos parece muy importante en el marco de las discusiones globales que se están dando por la crisis ambiental, cambio climático y por supuesto la crisis que tiene que ver con el agua, de hacer en este momento, en este seminario, hacer una charla sobre este tema. Quiero comentarles muy rápidamente que pues continuamos con nuestro seminario permanente de investigación. Este es parte de nuestro proyecto PAPIT, que ha arrancado todo este año. Y bueno, pues nada, darles las gracias. Nos va a ayudar en la moderación de esta charla la profesora Alejandra Moreno, que está aquí con nosotros. Y bueno, sin más, agradezco mucho la participación de la maestra Susana Madrigal y por supuesto el apoyo de Ale Moreno para la moderación de esta charla y por supuesto a todo nuestro equipo del proyecto, a Frida Salas, a David, a Santiago, que están por aquí. Y bueno, le doy la bienvenida a todos nuestros profesores, que son parte del proyecto de investigación PAPIT, que están por aquí, Radamés, Fausto, Francisco Giraldo, que está por ahí, Tania, Carlos Macoto, que se está conectando también. Santiago, muchas gracias por tomar la minuta. José Ramón está por ahí también. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos por asistir. Le doy la palabra a Ale Moreno. Gracias. Muchas gracias, Edgar. Pues buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a tener una charla, se ha denominado a estos eventos charla virtual. El título es Mercados del Futuro del Agua en el campo de estudios de CTS. Y bueno, nuestra ponente es Susana Madrigal, la maestra Susana Madrigal, y voy a leer una reseña que ella nos hizo llegar. Bueno, Susana Madrigal Paz es candidata a doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por el Instituto de Ecología de la UNAM. Es maestra en Estudios en Relaciones Internacionales, también de la UNAM, y licenciada en Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Ha realizado estancias de trabajo e investigación analizando iniciativas internacionales enfocadas en la biodiversidad como biocomercio en Perú y sistemas importantes de patrimonio agrícola mundial en el sur de Chile. Sus investigaciones tratan principalmente de la geopolítica de la biodiversidad, comercio de la biodiversidad y los impactos locales de proyectos internacionales sobre agricultura desde una visión territorial.
Ha sido asesora en Naciones Unidas para la implementación de tratados internacionales relacionados con biodiversidad en México y actualmente es profesora de la Facultad de Filosofía y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Susana, pues bienvenida, te voy a dar la palabra. Tienes aproximadamente 30 a 50 minutos para tu exposición. Y bueno, nos ha sugerido que la parte final no se denomine como una sesión de preguntas, sino más bien un espacio para la reflexión sobre este tema que ya decía Edgar, lo importante que es conversarlo ahora. Vamos a estar transmitiendo, la sesión se está grabando en Zoom, pero se está transmitiendo a la vez en canal de Facebook y en el canal de YouTube. Entonces, pues bienvenida y te cedo la palabra y bueno, pues muchas gracias por dedicar esta mañana a esta charla, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias a Edgar, a todo el equipo de Papit. Es un gusto igual estar con ustedes y compartir con los amigos y colegas. Bueno, voy a empezar, compartiré mi pantalla. Espero que se pueda ver sin ningún problema. Aquí lo tengo. Bueno, pues vamos a hablar sobre el mercado de futuros del agua. Seguramente se enteraron que a finales, en diciembre del 2020, ya empieza a incluirse el agua en este tipo de mercados, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar un poco, permítanme, voy a disminuir la pantalla de Zoom, ahí está. Entonces, quisiera tratar de explicar un poco cómo funcionan este tipo de mercados en términos muy, muy generales, porque es un tema bastante grande, pero sobre todo me gustaría que empezáramos a reflexionar ya desde que les empiezo a compartir esta información sobre estas implicaciones, ¿no? Entonces, inicio. Esta es la guía más o menos de la charla. Sé que parecen muchos temas, pero les prometo que lo voy a hacer lo más entendible, rápido, breve posible. Voy a empezar con una introducción muy general sobre la situación del agua en el mundo. ¿Qué son los mercados futuros? Súper importante para entender qué es lo que sucede con respecto al agua. Cómo se realiza una transacción de commodities, también en términos muy, muy generales. ¿Qué sucede con el índice de agua Nasdaq, el mercado de futuros del agua y California en Estados Unidos, donde se lleva a cabo este índice? Y el mercado de derechos de agua que está presente en bastantes países, ¿no? He incluido algunos argumentos a favor, ¿no? de la introducción del agua como en el mercado de futuros, y al final, bueno, pues viene bien que nos cuestionemos, ¿no? Si el agua es un bien privado, bien público o un bien común, y cuál es la visión que tenemos todos, ¿no? a futuro con este tema. Voy a empezar poniendo este video. El video no tiene sonido, pero yo quisiera leerles, mientras ustedes lo ven, algunos datos muy importantes con respecto al agua, ¿no? A la escasez del agua, al estrés hídrico. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2020, Agua y Cambio Climático, el uso global de agua se ha multiplicado por 6 en los últimos 100 años y sigue aumentando a un ritmo constante de 1% anual, debido principalmente al desarrollo económico, al crecimiento demográfico y al cambio en los patrones de consumo. El cambio climático afecta también a la disponibilidad del agua, poniendo en peligro el acceso y disfrute del derecho humano al agua y saneamiento de miles de millones de personas. La ONU estima que en la actualidad unas 2.200 millones de personas carecen de agua potable y 4.200 millones carecen de un sistema de saneamiento adecuado. Esta situación es aún más fuerte en regiones que no gozan de una buena gestión hídrica y que sufren las consecuencias del cambio climático. La calidad de agua se verá afectada negativamente por el aumento de sus temperaturas, la menor cantidad de oxígeno disuelto y, por consiguiente, la menor capacidad de autodepuración de los depósitos de agua dulce.
Las inundaciones y una mayor concentración de contaminantes durante las sequías aumentarán el riesgo de polución del agua y de contaminación patogénica. El estrés hídrico ya afecta a todos los continentes. La escasez de agua física es a menudo un fenómeno estacional, en lugar de uno crónico, y el cambio climático es probable que cause cambios en estacionalidad del agua durante todo el año en varios lugares. Alrededor de 4.000 millones de personas viven bajo condiciones de escasez de agua física severa durante al menos una vez al año. Alrededor de 1.6 mil millones de personas, o casi una cuarta parte de la población mundial, se enfrentan a la escasez económica de agua, lo que significa que carecen de la infraestructura necesaria para acceder al líquido vital. Se estima que, debido al cambio climático, para el año 2050, alrededor de 685 millones de personas viviendo en más de 570 ciudades enfrentarán una disminución adicional de disponibilidad de agua dulce de por lo menos 10%. Algunas ciudades, como Amán, Ciudad del Cabo y Melbourne, pueden experimentar declives en la disponibilidad del agua dulce de entre 30 a 49%. Mientras que Santiago, en Chile, por ejemplo, podría haber una disminución por encima del 50%. Es probable que el impacto social y las consecuencias sean muy graves. La escasez de agua, exacerbada por el cambio climático, dispararía movimientos migratorios y podrían activarse conflictos, o lo que hemos ya leído en algún momento, las guerras del agua. Este es un mapa que quiero compartirles sobre el estrés hídrico alrededor del mundo y quisiera que nos centráramos en el norte de México, al oeste de Estados Unidos, precisamente California, donde podemos ver que el estrés hídrico es extremadamente alto, ¿no? Por el color guinda, no rojo, o sea, guinda. Y vemos que esto es un patrón también en la India, por ejemplo, en los países árabes e incluso en Europa. Ya lo veremos más adelante, pero Australia tuvo unos años, muchos años, de una sequía bastante grave que causó muertes, fauna obviamente, pero también muchísima movilización de personas. Ahí está. Ahora, ¿qué son los mercados futuros? Bueno, el mercado de futuros tiene una diferencia versus el mercado normal, digamos así, porque hay un pago a un precio ya establecido en una fecha que puede no ser ahora. Por eso es un mercado futuro. Es decir, pago hoy y así garantizo un precio e intento que de cierta manera esté blindado por varios meses. Tiene algunas características, los productos básicos para estos mercados financieros, que es, uno, se usan a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, el maíz, el arroz, se producen en pocos lugares, generalmente, son relativamente escasos y por lo tanto su precio es elevado. Como su valor económico es alto en relación con su masa, esto es muy importante, a largas distancias el costo de flete internacional es una proporción muy pequeña del precio final. Por eso es que llega a tener beneficios muy altos para los inversionistas. ¿Cómo se realiza una transacción de commodities? Bueno, esto va a ser así siempre a través de contratos futuros. Y las principales bolsas que realizan estos contratos, las he incluido aquí, son 5, pero las que ustedes ubican en azul son las más grandes, las más importantes a nivel mundial, ¿no? He puesto aquí un ejemplo muy, muy general, quizás muy simple, muy somero, o sea, porque la transacción de commodities, el mercado de futuros, tiene sus tipos, tiene sus, son muchas variables que se involucran, pero bueno, yo traté de hacerlo un poco más simple, ¿no? También para explicarlo. Imaginemos que una granja vende café verde o el oro verde, es decir, sin tostar, sin nada, así verde, a $4 por kilo a un tostador de café. Entonces, el tostador vende ese kilo, tostado ya, a $10. Ambos obtienen ganancias, estamos de acuerdo. Querrán mantener estos costos en un tiempo de interés fijo, ¿no?
el mayor tiempo posible. Y entonces llega un inversionista, que es esta persona con el sombrero del monopolio, ¿no? Se interesa y el inversionista acepta que si el precio del café cae por debajo de la tasa establecida, pagará la diferencia al productor de café. Entonces, el productor y el tostador negocian un contrato con el inversionista y en el contrato el inversionista acepta asumir tanto el riesgo como la recompensa en un mercado volátil, ¿no? En este caso de café, porque bueno, pues lo mencionaba hace un momento, ¿no? Cambio climático, variabilidad de precios, logística, en fin. Y entonces sucede que el precio del café sube, ¿no? Por ejemplo, y el inversionista mantiene las ganancias. En este caso, para el tostador, si el precio supera la tasa acordada, el inversionista paga la diferencia y el tostador obtiene el café a una tasa predecible. Más o menos así funciona. Ahora, ¿qué es Nasdaq? La bolsa de Nasdaq. Bueno, pues es la segunda bolsa de valores electrónica, eso es súper importante, y automatizada más grande de Estados Unidos. Dentro de Nasdaq, precisamente, trabaja CM Group, ¿no? Grupo Chicago Mercantile Exchange, que controla el mercado de instrumentos derivados más grande del mundo. Y ellos fueron quienes lanzaron el índice de agua Nasdaq, lo abreviaron como NQH2O. Y esto se publica en diciembre de 2020, cotizando el agua a un precio de 486.53, disculpen, por acre pie, y esto equivale a 1.233 metros cúbicos, ¿no? En el primer día, y este es un precio que no incluye los costos de transporte. Y se dirige, ¿no?, esta intención para el suministro con fines agrícolas, comerciales o municipales. He incluido uno de los argumentos de las intervenciones de Tim McCourt, responsable de CME Group, y dice, esta es una solución clara para la gestión de riesgos de los precios del agua. Voy a ir colocando estos comentarios que se pueden leer en la página de CME Group y vamos, son bastante interesantes, ¿no? Son argumentos muy... Después va a argumentar un poco más, pero es muy interesante la posición que tiene. Bueno, pues dentro de esta misma página, el índice de agua, CM Group, nos dice que hay beneficios clave, ¿no? Y el primer beneficio que ellos ubican en esto es que, pues obviamente es el primero en su tipo, ¿no? Es la primera herramienta regulada de gestión de riesgos cotizada en bolsa para gestionar este riesgo de suministro y demanda de agua. También dicen que es un índice líder de referencia porque, claro, como no existía antes, pues ahora el índice es, o sea, apoyado en el índice NQH20, el índice de referencia líder que rastrea el precio de agua en su origen, tiene datos respaldados por líder de mercado que se llama Westwater Research, que hicieron también una asociación, por decirlo así. Dicen también que es un acceso flexible, ¿no? Al ser un contrato pequeño, de cierta manera, permite un fácil acceso para gestionar el precio del agua 5 días a la semana o para negociar operaciones en bloques bilaterales en cualquier momento. Y esto también es importante, ¿no? Ellos dicen que se trata de un descubrimiento de precios. Los mercados sólidos y transparentes fomentan el descubrimiento de precios real para los participantes. El descubrimiento de precios es un proceso financiero que se usa para determinar el precio de un activo en el mercado a través de las interacciones de compradores y vendedores, ¿no? A grandes rasgos. Ok. En estos contratos de futuros del agua, entendidos como derivados financieros, etcétera, etcétera, lo que se intercambia no es el agua tal cual, sino el derecho de uso y aprovechamiento de agua en el futuro. Una de las características de estos contratos de futuros del agua es que se liquidan financieramente, o sea, no hay una entrega física del agua, ¿no? Sino que se liquidan financieramente. O sea, no es que lleguen las toneladas de agua, ¿no?, al comprador,
sino que lo que llega son los derechos de uso y aprovechamiento, ¿va? Esto significa que los compradores de los contratos que se mantengan hasta el vencimiento no serán recibidos con una entrega de millones de galones de agua, ¿no? Como les comentaba, como lo harían con otros futuros basados en productos básicos, por ejemplo, el petróleo y los cereales, ¿no? Bueno, pues estas transacciones de derechos de agua en California incluyen aguas superficiales y 4 cuencas de aguas subterráneas. Es muy importante esto. Es la cuenca central, la cuenca del Chino, la cuenca principal de San Gabriel y la subárea alto de la cuenca de Mojave. Este es otro de los diálogos que tiene Tim McCourt con es una entrevista, está colgada en la página de CME Group, y él dice, con cerca de 2/3 de la población mundial expuesta a escasez de agua en 2025, su falta representa un riesgo creciente para empresas y comunidades alrededor del mundo, y muy en especial para el mercado de agua de California, que supone unos 1.100 millones de dólares, ¿no? Bueno, pues aquí vemos una clara inclinación hacia el mercado, ¿no? Ahora, ¿cuál es la situación que vive el estado de California? El estado de California sufre de un estrés hídrico bastante complejo, muy complicado, muy profundo, de muchos años, de mucho tiempo. Hay bastantes sequías, ha aumentado muchísimo el crecimiento demográfico, el cambio climático también, por supuesto, ha impactado de forma muy negativa y obviamente ha habido otras causas y esto ha hecho que se duplique el precio del metro cúbico de agua en el último año. Y por consiguiente, esto quiere decir que entonces muchas empresas no tienen la seguridad del precio del metro cúbico de agua, ¿no? La sequía que vivió el Estado, no sé si lo recuerdan, entre 2012 y 2016, que fue muy fuerte, se acompañó de cambios legislativos precisamente para privatizar el derecho de uso de agua, ¿no? El 75% de agua que se consume actualmente en California, que es el estado que más consume agua en el país, se usa para irrigar los 9 millones de acres de cosechas existentes, ¿no? Sabemos que California es un estado muy agrícola. Tim Kurt en esta parte nos dice, esta conversión activo bursátil del agua viene motivada por el difícil acceso al agua en algunas regiones de California y la falta de disponibilidad de agua en distintos momentos del año. Aquí tengo para ustedes, y permítanme un poquito, aquí apoyada de Google Earth, que es una excelente herramienta para revisar precisamente estos impactos de cambio climático, de agua, en fin, ahora ya tiene Google Earth unas herramientas muy interesantes para hacer time-lapse, ¿no? De sequías, incluso de inundaciones. Y este video lo preparé precisamente para que nos mostrara qué ha sucedido. California es un poquito más grande, pero disculparán que mi pantalla al momento de grabar pues no daba para más. Pero este video inicia desde 1985 hasta 2020. Cuando termine el video voy a regresar un poco al 85 y luego me voy a ir hasta 2020 para que sea un poquito más claro, ¿no? Que sea mucho más visible qué es lo que está sucediendo y cómo se ve desde el espacio esta situación en California. Aquí, en esta parte, que vuelvo a empezar el video, ¿cierto? Por aquí más o menos. Aquí. Esto es 1985, ¿no? Lo vemos mucho más verde, lo vemos incluso pues muy uniforme en algunas partes, ¿no? Del mapa. 2020 es esto. Esto es 2020, ¿no? Y claro, podemos ver un poquito también, poquitito, Tijuana, Mexicali, ¿no? Que de cierta manera también padece muchísimo la escasez de agua, ¿va?
Ahora, los mercados de derechos de agua no son nuevos, ya se llevan a cabo desde hace muchísimo tiempo en varios países, Australia, que les comentaba que es un caso muy fuerte y al mismo tiempo interesante, ¿no? Que nos tendría que enseñar muchísimo. En Chile también, en España, incluso aquí en México también existen estos mercados de derechos de agua. Les voy a contar un poquito de Australia, donde es posible invertir en algunos fondos financieros que tienen parte de ríos o lagos, principalmente. Estos fondos alquilan el derecho a usar el agua a empresas. Sus precios fluctúan dependiendo del año hídrico, por lo que la demanda de agua siempre es muy variable, ¿no? Les platicaba que Australia sufrió muchos años de sequía, comenzó en el 95 y más o menos hasta 2009 empezó a estabilizarse, pero el comportamiento de lluvia, la estacionalidad, en fin, nunca volvió a ser la misma, ¿no? Los niveles de los embalses cayeron vertiginosamente, al igual que la producción de cultivos, obviamente, y el uso industrial del agua, ¿no? Incluso se levantó la veda para la caza de canguros, ¿no? Porque estaban sufriendo mucho por la falta de agua. Ciudades como Melbourne, Sydney y Perth construyeron plantas desalinizadoras en un esfuerzo por protegerse de alguna manera de la sequía, y en otras áreas llevaron a cabo proyectos de reciclaje de aguas grises, ¿no? Todos en un intento por paliar un poco esta sequía. Entonces, en 2011 y 2011, lo que sucede es que todo sucede al revés. Australia experimentó sus peores inundaciones en medio siglo y esto afectó obviamente, ¿no?, a personas, 200,000 personas al menos en cifras oficiales, y costó al menos $10,000 millones, ¿no? A raíz de esta situación, pues entonces Australia ha priorizado el riego agrícola, ¿no?, agroindustrial, no solamente agrícola, por encima de objetivos ambientales o incluso la misma sociedad, ¿no? Pero en México también existe algo muy parecido, ¿no? En 1992, México adoptó algunas recomendaciones del Banco Mundial en materia de mercados de agua, que está escrito en la Ley de Aguas Nacionales. En esta ley se permite la transmisión de derechos de agua, de uso de agua, estipulado en el artículo 35, otorga concesiones de derechos para uso de agua y la creación de un registro público de derechos de agua, y además, con la reforma del 2004, se crean bancos de agua, ¿no? Aquí no salió muy bien, pero me refiero al artículo 27 de la Constitución mexicana. Un banco de agua es simplemente un mecanismo para vender o arrendar derechos de agua entre particulares, ¿no? Es una cesión de derechos, o entre particular y Estado principalmente. El propósito, de acuerdo con lo que está descrito en el artículo 37 bis de esta ley, es realizar de manera regulada operaciones de transmisión de derechos de agua entre los usuarios. Yo les quiero mostrar este mapa que nos muestra la condición de los acuíferos en México. Esto es 2011. Verde es no sobreexplotado, rojo es sobreexplotado. Ahora quiero mostrarles el siguiente mapa, 2020. Vean, han aumentado muchísimo. 9 años, ¿no? Los acuíferos, la condición de acuíferos en México, la sobreexplotación, ha aumentado masivamente. Aquí lo pueden ver. ¿Va? Principalmente, aquí como lo vemos, son estados del norte, ¿no? O sea, es como, claro, si estamos hablando que en California, en el oeste de Estados Unidos, al norte de México, hay escasez de agua, ¿no? Y también estamos viendo que esto, los acuíferos en México, al norte, ¿no?, de México, se han sobreexplotado. Claro, tiene un sentido, ¿no?, de cierta manera. Y también lo vemos al centro del país, ¿no? Ahora vamos con este mapa que les quiero mostrar aquí, es la disponibilidad de acuíferos. Esto es 2011, rojo es sin disponibilidad, esto es 2020. Es mucho más claro, ¿no?
la disponibilidad de acuíferos ha disminuido muchísimo de 2011 a 2020. Y se extiende por todo el territorio, ¿no? Quisiera que revisáramos muy bien, o sea, que nos quedáramos con esta imagen, ¿no? En la cabeza para las siguientes diapositivas que prepare. Bueno, pues algunos argumentos a favor del mercado de futuros del agua. Hay diversos, pero me parece que englobarlos en estos 4 puntos ha sido una forma de resumirlos, ¿no? Primero dicen, bueno, pues este índice de cierta manera permitirá realizar un seguimiento del precio de contado del agua en el estado de California como una forma de valoración actual del agua según condiciones de oferta y demanda, ¿no? Ley de mercado. Y ofrece una mayor transparencia en su gestión. Otro argumento es que el valor de las cotizaciones en bolsa no implica una entrega física del agua, sino que son datos puramente financieros y podrían proporcionar estos transparencia y una mayor supervisión, ¿no? O sea, también refiriéndose a la regulación. La llegada del agua al mercado de futuros permitirá una mejor gestión del riesgo futuro y también dicen que los financieros, los contratos a futuro de agua permitirán ofrecer una protección a agricultores e inversores. ¿Vale? Bueno, pues entonces yo quisiera poner estos puntos, estos 6 puntos, y obviamente hay muchísimo que discutir en este tema, pero me gustaría ofrecer al menos como de entrada estos 6 puntos, ¿no? Como para reflexionar. El precio estipulado, por supuesto que será usado como referente para el resto del mundo en los mercados de agua, ¿no? Existe un riesgo en el mal uso de este instrumento o en una deficiente regulación pública, eso está clarísimo, y esto causaría comportamientos especulativos, por supuesto, que afectarían ecosistemas acuáticos directamente, pero por supuesto también ecosistemas terrestres. Los grandes consorcios de agua, que eso hay que tenerlo muy claro, podrían obtener mayor influencia en el control, en el uso, en el manejo de agua, en el precio, además. Esto podría significar un acaparamiento de recurso. El precio que se estipula por acre pie a medio y largo plazo no va a pasar otra cosa que se incrementará. O sea, eso es un hecho, ¿no? Estamos ahora viendo el precio, el menor precio del agua, ¿no? Porque está aumentando la escasez. Y al igual que ocurrió después de 2008, con los mercados ávidos de encontrar inversiones seguras, etcétera, en esta nueva crisis, los bancos centrales del mundo han inundado de dinero los mercados con la intención de mantener y reflotar la economía ante la crisis que hemos vivido por la pandemia de COVID. Bueno, pues con esto cierro mi intervención. Me gustaría muchísimo escuchar al auditorio las reflexiones y podemos, bueno, pues generar un diálogo. Creo que lo logré con el tiempo, Ale. Sí, sí, excelente. Tardaste 36 minutos en tu exposición. Bueno, esto nos ayuda a dar un espacio más amplio a las reflexiones. Y bueno, quien está en Aula Zoom, José Ramón, ya levantó la mano. Te doy la palabra, José Ramón. Susana nos comentó que le interesa con más que preguntas, reflexiones e interacción. Así que adelante, José Ramón, te doy la palabra. Está tu micrófono cerrado en caso de que ya estés hablando. Hola, 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 ¿me oyen? Hola, te escuchamos, sí. Perdón, es que decía que no podía prender el micrófono, perdonen. No, adelante. Muy interesante la exposición, me gustó mucho, pero pues yo tengo ahí algunas dudas. Bueno, primero que nada, lo que dijeron ahí, pues bueno, el riesgo que yo veo, pues es el acaparamiento del recurso, justamente, ¿no? Que a fin de cuentas, no solo estamos hablando del agua como recurso en un sentido de bien, sino que justamente es el agua la necesitamos ver también como, pues,
que es algo que necesitamos distribuir de manera equitativa, no solo entre las empresas y entre los inversores, sino justamente también entre la gente a la que tiene este recurso. Y a mí me preocupa más que nada eso, ¿no? Y en este mismo sentido, pues la última discusión que me parece muy interesante, que si el agua es un bien privado, que si es un bien público, que si es un bien común, yo quisiera también darle un giro y decir, bueno, el acceso al agua es un derecho. Y cuando hablamos de justicia, no necesariamente tenemos que hablar de justicia en un sentido de justicia distributiva, porque entonces estamos hablando de distribución de bienes y los derechos no necesariamente son bienes. Ahí hay una crítica a estas nociones de justicia distributiva en el sentido de que pues, de ver los derechos como bienes y no como relaciones. Y entonces el problema que yo veo justamente con esto de los mercados futuros es que podrían estar viendo el agua nada más como un bien y no justamente como el acceso al agua como un derecho que implica relaciones, y pues ahí tenemos las relaciones de opresión, relaciones de exclusión, y ahí justamente lo que me afecta es, regreso al primer punto, que los más afectados sean siempre, generalmente los más pobres, ¿no? Entonces no sé qué nos podría decir al respecto de esto. Gracias. Claro, gracias, José Ramón. Ale, ¿respondo de una vez o esperamos? Sí, adelante, adelante. No tenemos otra pregunta por el momento. Muy bien. Definitivamente es una problemática, o sea, sucederá así, el acaparamiento del agua, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo que el agua, lejos de ser un recurso, ¿no? Desde una visión ultra de mercado, en fin, es un derecho humano simplemente, ¿no? Y no solamente es un derecho humano, o sea, es un derecho de la vida, ¿no? Corresponde al derecho de la vida. Entonces, definitivamente, lo que yo presenté, bueno, pues fue la visión desde el mercado, desde la empresa, ¿no? Por supuesto, pero tenemos que ir más allá de eso, ¿no? O sea, definitivamente no solamente los más pobres van a ser los más afectados, sino los no tan pobres y los no pobres. O sea, eso hay que tenerlo claro, ¿no? La escasez de agua nos está afectando y nos va a afectar a todos por igual, ¿no? A algunos ya les está afectando más que a otros, pero muy pronto nos va a empezar a afectar a todos por igual. Entonces, esta es una cuestión también que nosotros debemos reflexionar como usuarios del agua, ¿no? Incluso aquí en la Ciudad de México, bueno, pues sabemos que nuestro recibo de agua no incluye tal cual un valor del agua, ¿no? Sino la infraestructura para que nosotros podamos tener agua potable en nuestro hogar. Entonces, hay que hacer un ejercicio después, quizás ya muy, muy rápido, en algún momento lo hicimos en el Instituto de Investigaciones Económicas, de cuánto realmente tendríamos que pagar por un litro de agua en la Ciudad de México, y podría hasta ser impagable, ¿no? En algún momento. Entonces, definitivamente tiene que ver también con esto, y tendríamos que hablar de ir más allá precisamente de una justicia distributiva, ¿no? No se trata solamente de distribuir equitativamente o de manera justa el agua, ¿no? Se trata también de respetar unos ciclos de agua, se trata de hacer muchas modificaciones de nuestras formas de vivir, en nuestros patrones de consumo principalmente, ¿no? Gracias, Susana. Tenemos otra pregunta. Si estás dispuesta, es Francisco. Francisco Luis mandó un mensaje al chat que quiere preguntar. Entonces, adelante. Francisco, no te escuchamos. ¿Ahora sí? Ahí te escuchamos perfecto. Bueno. Que un poco también en la línea, compañero. No sé si Susana ha hecho el ejercicio de traslapar las regiones tradicionales de México o de California, las regiones con mayor nivel de inequidad, desigualdad social, traslapando digamos, ese nivel de estrés por el uso o consumo de agua. ¿Cómo nos daría esa alternancia o ese traslape? No sé si ha hecho ese ejercicio,
si hay una correlación directa, o sea, si a mayor nivel de desigualdad, de inequidad, en términos socioeconómicos, hay mayor estrés de esos territorios o qué, o por el contrario se presenta fenómenos de acaparamiento de tierra, ¿sí? Y entonces en ese sentido se da una sobreexplotación de esa tierra. No sé, me quedo como en esa incertidumbre, ¿sí? Sí, gracias, Francisco. Bueno, estoy en este momento como parte de una mini investigación, si se puede decir así, precisamente tratando de hacer, de ubicar estas correlaciones, ¿no? Del agua. No hay una, lo que he ubicado hasta el momento, que no me he atrevido a presentarlo porque todavía necesita un trabajo al respecto, pero en términos muy generales, en algunos puntos de México sí hay algunas correlaciones con respecto a la desigualdad socioeconómica, pero no podría decir que esto es general, ¿no? O sea, que en todo México sucede así. Lo que sí he encontrado hasta el momento, al menos en el estado de Puebla, es que la correlación sí está ubicada en cuestión de acaparamiento de tierra y escasez de agua, ¿no? Principalmente en escasez económica de agua. Entonces, esto, bueno, también tiene sentido en nuestro caso, en México, porque en Puebla, bueno, pues se ubican grandes empresas que tienen estas concesiones de agua, ¿no? Entonces, claro, no es la única, tenemos otras problemáticas más, ¿no? Pero es lo que puedo compartir en este momento. Cuando tenga ya lista la investigación con los resultados y todo, por supuesto que será un gusto, ¿no? Compartir también para comentarios con los colegas. ¿Quieres decir que esta es una avances de tu investigación doctoral, Susana? No es realmente un avance de mi investigación doctoral, Ale, porque mi investigación de doctorado es sobre agrobiodiversidad. Bien. Pero lo que yo estuve, de lo que yo me di cuenta, ¿no? Durante este proceso de investigación del doctorado es que la agrobiodiversidad, o sea, en un marco territorial, ¿no? En un enfoque territorial, tanto la agrobiodiversidad como el agua son bienes de suma importancia para eh, sí, para un grupo de personas, ¿no? Para una comunidad. Entonces, dejé de lado un poco el agua por cuestiones de tiempo, por, en fin, ¿no? Lo que implica pues hacer una tesis de doctorado, pero a la par he ido realizando también estas búsquedas, ¿no? También porque es muy importante conocer pues qué es lo que sucede con respecto al agua, ¿no? A la escasez de agua, a la distribución, el acceso, ¿no? Al agua, versus también lo que está sucediendo con las cuestiones de todo lo que involucra agrobiodiversidad y algunos proyectos internacionales también que se derivan incluso de presencia de empresas transnacionales, ¿no? Principalmente. Bien, muchas gracias, Susana. También te quiere preguntar Jesús Urrutia. Adelante, te damos la palabra, Jesús. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buen día, Susana. Un placer escucharte. Y pues, qué tema tan interesante realmente, en verdad. Bueno, a mí se me vienen a la mente tres cuestiones esenciales. O sea, por un lado, la participación ciudadana respecto a los riesgos del agua y por otro lado, de qué manera podemos, no sé, si cuidar o tener una conciencia respecto a este recurso tan limitado como es el agua. Respecto a la primera, generalmente los estudios de ciencia, tecnología y sociedad hacen mucho énfasis a la colaboración entre los usuarios o los no expertos y los sistemas tecnológicos, ¿no? O aquellos expertos, los ingenieros que están detrás de estos sistemas hídricos. Y de hecho, la colaboración entre los unos y los otros a veces se destaca como una alternativa para la reducción de riesgos o generar mejores outputs. Sin embargo, cada vez la gestión del agua se tecnifica aún más, ¿no? Depende más de datos y el riesgo parece ser más cognoscitivo, o sea, depende de entender ciertos números, más que sentir esas
consecuencias de riesgo sobre nuestros cuerpos. Entonces, en un escenario en el que el riesgo cada vez se tecnifica aún más, y creo que el ejemplo más claro es el riesgo de que el agua sea tecnificado dentro de mercados financieros, ¿de qué manera, no sé, estoy pensando al aire, de qué manera los ciudadanos de a pie podemos meter nuestra cuchara para reducir los riesgos y bueno, hacer de un futuro menos incierto? Y por otra parte, este ya es como otro comentario que se me vino mucho a la cabeza, es el hecho de que generalmente organismos internacionales y gobiernos, y también las empresas, generan acciones, articulan estrategias para quienes principalmente cuiden el agua o reduzcan su consumo de este recurso, sean los ciudadanos. Entonces, hay bibliografía magnífica y sumamente interesante de cómo se aplican X o Y estrategias, como ciencias del comportamiento, estrategias basadas en datos para reducir este consumo. Sin embargo, mi pregunta también va respecto a, no sé de qué forma se pudiese incentivar el ahorro o el recurso de este recurso cuando los ciudadanos no somos quienes gastamos la principal cantidad de agua. O sea, más del 60% del agua a nivel global se destina a temas de agricultura. Pero realmente, bueno, también deberíamos de ser los ciudadanos en donde recae el mayor peso para este cuidado. Y bueno, ya finalmente, para concluir, reitero, o sea, esas son mis preguntas. ¿De qué manera podemos colaborar para reducir el riesgo, un riesgo cada vez se tecnifica más? Y en pesos de quiénes debería caer la responsabilidad del cuidado. Y bueno, para no alargar más mi participación, me gustaría terminarlo aquí. Aunque me gustaría después tocar el tema sobre la otra infraestructura del agua, que es el agua embotellada. Muchas gracias, qué placer escucharles. Muchísimas gracias, Jesús. Planteas preguntas muy, muy interesantes, o sea, que me encantaría tener la respuesta como, esta es, vamos a hacerlo y listo, ¿no? Ahí está. Mira, desde mi perspectiva, lo que podemos hacer como ciudadanos, además de lo que ya se ha comentado reiteradas veces, no en esta charla, sino en otros espacios, es el cuidado del agua, modificar los consumos, modificar los patrones de consumo que tenemos, etcétera, etcétera. A mí me parece súper importante, además de eso, mantenernos informados. Eso es muy importante. Y sobre todo, conocer dónde está esa información, ¿no? Abusar, ¿por qué no?, de este sistema de transparencia, de gobierno corporativo transparente y todo esto que México está tratando de implementar y hacernos de la información, ¿no?, como ciudadanos, de conocer que existe esta ley de aguas nacionales, por ejemplo, qué es lo que dice esta ley, cómo se está implementando, quiénes tienen concesión de agua, hacer uso también de estas oportunidades que tenemos, como los mapas que presenté, que son de Conagua, ¿no? Conocer muy bien qué es lo que está sucediendo, incluso en nuestro estado, en nuestra Ciudad de México, en donde sea que vivamos, ¿no? A mí me parece súper importante esto, pero sobre todo también generar estos diálogos, ¿no? O sea, nosotros estamos generando en este momento diálogos de alguna manera horizontales, pero a mí me gustaría también que pensáramos en generar los mismos diálogos horizontales con personas que conviven en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Lo que sucede a veces con las organizaciones internacionales es que tienen muy buenas intenciones, pero conocen muy poco el contexto local. Entonces, abrir también estos espacios, ¿no? Para sugerir, incluso proponer que el cuidado del agua se puede realizar a nivel local, pero también estamos viendo que en ese espacio, en esa comunidad, hay ciertos mecanismos de apropiación, ¿no? Entonces también eso es importante, porque no se está visibilizando, o sea, y simplemente hay muy poca gente que sabe en dónde está situado, por ejemplo, la concesión de agua de Danone, de Bonafont, ¿no? O sea, muy pocas personas saben en qué municipios, qué se está moviendo en estos municipios, si hay movilización social, que sí la hay, qué se está haciendo, cómo se puede apoyar, ¿no?
Entonces, a mí me parece que esos espacios son súper importantes y también lo que me preguntaba sobre, bueno, esto de la colaboración entre usuarios y sistemas tecnológicos, pues sí, definitivamente no podemos dejar de lado los datos, ¿no? De agua, porque además, bueno, pues funcionan para toma de decisiones y todo, pero lejos de la cuestión del sentir, ¿no? Está algo muy importante que es la percepción de agua. O sea, simplemente si nos preguntamos nosotros cómo hemos sentido la Ciudad de México a estos 4 meses que inició 2021 con respecto a las lluvias, ¿no? Entonces, seguramente vamos a estar de acuerdo en que, bueno, casi no ha llovido, ¿no? Algo está pasando. Entonces, esta percepción también es muy importante porque somos nosotros, los habitantes de la Ciudad de México, los que conocemos cuáles son estos patrones estacionarios de la lluvia, ¿no? Y sabemos también, aunque nosotros seamos académicos y todo, no hay que tampoco de cierta manera menospreciar otro tipo de conocimiento, ¿no? Porque incluso entre nosotros mismos bromeamos con, es que, por ejemplo, alguna inundación o llueve muy fuerte y ahora sí se enojó Tlaloc, ¿no? O, por ejemplo, este tipo de cosas. Entonces, hay muchas cuestiones así que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y generalmente se habla de que, bueno, pues la ciencia social no podría apoyar en este caso porque no es una ciencia como tal, ¿no? Son otras ciencias como meteorología quizás que podrían involucrarse un poco más en estas cuestiones, pero a mí me parece que esta es una cuestión más ya ni siquiera de interdisciplina o multidisciplina, sino tratar de ubicar estas nuevas formas en lo que ahora se ha conocido como transdisciplina, que a mí me parece que podemos verlo mejor como el diálogo y la escucha, ¿no? Susana, respecto a esta última pregunta, comenta Tania en el chat, que de hecho el cuidado del agua tiene ciertas restricciones por falta de empatía. También dice que hay que reflexionar la centralización del agua en la Ciudad de México y cómo es que afecta a otras regiones en medida de crear otras propuestas. Bueno, lo quise leer para complementar este momento, pero tenemos ya también el interés de participar de Giovanni. Entonces, Giovanni, te damos la palabra. Buenos días, ¿me escuchan? Claro, te escuchamos. Bueno, primero que todo, felicito a Susana por plantear este problema este asunto controversial sobre el agua desde el punto de vista de un análisis de los mercados financieros y de herramientas financieras sofisticadas, como es el mercado de futuros y cómo funciona, por ejemplo, el Nasdaq, ¿no? Y otros tipos de mercados con herramientas financieras exóticas, ¿no? ¿Por qué eso me parece loable? Porque sí, es muy habitual en universidades como la UNAM que la discusión se parta del tema de derechos, el tema de y la igualdad de todos, la equidad de todos y todos esos discursos maravillosos sobre cómo es que todos deberíamos tener al lado de nuestra casa la cantidad de agua necesaria para vivir tranquilamente. Pero me gusta que primero analicemos cómo funcionan esas herramientas financieras, la invitación que nos hace es a conocerlas y a potencializarlas, ¿no? Porque si nosotros no conocemos cómo funciona el mercado financiero, pues vamos a salir con estandartes reclamando agua sin ni siquiera saber si nosotros podemos tener ventajas a través del mercado financiero, porque le damos la espalda por ideologías de cualquier tipo en la que le damos la espalda a cualquier tipo de cosa que parezca mercado financiero, capitalismo o cosas así, creyendo que eso es una maldición. Yo creo que hay que conocer perfectamente cómo funcionan estas herramientas financieras. Por ejemplo, a México le vino muy bien en el comienzo de la pandemia que una de estas herramientas financieras se activara con el tema del petróleo, porque en un mercado de futuros México ya había fijado un precio del petróleo y una aseguradora norteamericana, como lo explicó ¿cómo se llama esta revista
este candidato que fue demócrata, bueno, una de las revistas financieras más importantes señalaba cómo México, en una negociación que se hizo mucho antes, incluso antes del gobierno de la Madrid, sobre fijación de precios del petróleo en un mercado de futuros, sirve para que cuando el petróleo cae, se active una herramienta donde inmediatamente hay una especie de seguro para México que se activa, un seguro que paga caro año tras año, pero que le viene muy bien cuando hay un momento en que caen los precios, como ocurrió con este año de la pandemia. Entonces hay que ver qué tan bueno es tener el agua en un mercado de ese estilo y qué ventajas hay para los ciudadanos en tenerlos ahí, ¿no? Y qué peligros hay y todo eso, pero de entrada conocer el mundo del sistema financiero y no darle la espalda como si fuera el diablo, que esa es la técnica habitual en personas de la UNAM y de muchas instituciones que le dan la espalda a estas herramientas sofisticadas, y más bien deberíamos analizarlas con cuidado para saber cómo entramos en el juego y podemos sacar ventajas para todas las personas, en especial para las personas que tienen graves dificultades para el manejo del agua, ¿no? California tiene una de las leyes de regulación de agua más estrictas que hay en el planeta, de hecho, ¿no? Hace poco estaba viendo ese tema y el tema de manejo de agua es muy, muy, muy estricto. Sin embargo, California tiene cultivos que necesitan mucha agua, como es el de las avellanas y ese tipo de cultivos que tiene, de la cual depende su economía, y por eso tienen que saber muy bien cómo van a gestionar esa agua para mantener lo más posible los negocios que le dan sustento a California, pero también una distribución equitativa del agua, lo cual ha generado muchos conflictos, pero es un tema que creo que se analiza analizando también estas herramientas financieras. Por eso me parece loable que tu punto de vista parta de descubrir, analizar, invitarnos a comprender estas herramientas exóticas financieras que existen en países como en Estados Unidos. Gracias. Muchas gracias, Giovanni. Sí, efectivamente, me parece que conocer estas herramientas es primordial, ¿no? Antes de satanizarlas, justo como tú lo mencionabas. Tenemos que conocer perfectamente cómo funcionan, ¿no? Cuáles son las implicaciones, cómo nos podría afectar, y sobre todo, tienes toda la razón, ¿no? Cómo podemos colgarnos de estas mismas herramientas tecnológicas incluso, ¿no? Porque, bueno, pues es un sistema digital, o sea, es un mercado digital. Y tocas un punto muy interesante que justo en la película The Big Short, que es como una película de historia real de Michael Burry, que es un médico inversionista, en fin, que en 2008 él, de cierta manera, digamos que predijo la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, y hace pocos años también la inclusión del agua en los mercados financieros, ¿no? Entonces, es muy interesante también cómo en esta película él explica cómo es que podría llevarse a cabo esta inclusión del agua en mercados futuros y cómo podría aportar, al menos en California, ¿no? a esta gestión. Es cierto que California tiene una regulación muy fuerte en la cuestión de derechos de uso de agua, y ante esto, bueno, pues aprendieron bastante con la experiencia de Australia, porque finalmente pues ha sido el primer espacio a nivel mundial donde se visualizó una sequía tan larga, ¿no? Con tantos impactos negativos, y hay un documento muy interesante justo que habla sobre esto, se llama Managing Through Learning from Australia, es Aprendiendo de la Sequía de Australia, del Instituto para Futuros Sustentables de la Universidad Tecnológica de Sydney, y ellos plantean precisamente cómo en el caso de Australia, la regulación de los mercados de agua ha funcionado para poder gestionar, ¿no? esta cuestión del acceso, del uso de los derechos de agua. Obviamente hay unas cuestiones también que podríamos discutir muchísimo, ¿no? Claro está, y afortunadamente lo podemos hacer en cuestión de esta distribución y hacia dónde se ha estado dirigiendo en el caso de Australia los derechos de agua, ¿no? Que son principalmente también a
a la agroindustria, que ha sucedido igual en el caso de California. Sin embargo, aprendiendo también de estas experiencias, ¿no? Y que incluso también les platicaba que en Sudáfrica igual han tenido una problemática de agua bastante fuerte últimamente, y al norte de Chile igual. O sea, aquí en México tendríamos que usar estas experiencias también para analizar si realmente estos mercados financieros podrían servir para México o no, ¿cierto? O sea, de alguna manera tendríamos que conocer cómo funcionan, saber de acuerdo con nuestro contexto nacional si eso es viable o no, porque sí, porque no, y de alguna manera pues también pensar en nuestras propias formas, ¿no? Para solucionar esta grave problemática. Susana, hay algunos comentarios en el chat que procuro leerlos porque bueno, hay personas que están siguiendo en Facebook o en YouTube. Y entonces comentó Mariel Valdés: los servicios forestales se asocian fuertemente con la captación de agua y la relación con las comunidades indígenas. La pregunta sería si los servicios forestales también cotizan en el mercado financiero. Ahí está, me escuchan. Listo. Bueno, no todavía, los servicios forestales todavía no cotizan en bolsa, pero híjole, bueno, si lo estamos viendo con el agua, fácilmente podríamos llegar a verlo ya con el oxígeno en algún momento, ¿no? O sea, como ya tratando de irnos un poco más allá. Y bueno, pues eso sería parte de los servicios forestales, ¿no? Precisamente tendríamos que ir avanzando muy rápido en estas discusiones, ¿no? Por lo que se está presentando, y que la cuestión del cambio climático ya no tiene vuelta atrás. Entonces, necesitamos ya tener soluciones, pensar ya en soluciones, no solamente cuando se habla de esto de la lucha contra el cambio climático como si fuera un ser en un videojuego, el que tienes que aniquilar y todo, pero no te das cuenta de que tú has sido también el causante de este enorme monstruo, ¿no? Entonces, sí, la respuesta así tajante es, bueno, no todavía, pero sí podríamos llegar a verlo en algún futuro. Bien, sobre este tema en específico comenta Santiago López, dice que fue un gran comentario, le dice a Giovanni, y de hecho dice que el problema de la venta de futuros es que el propio sistema financiero está tratando de generar intereses a partir de puras herramientas financieras en lugar de generar ganancia con procesos de producción o de servicio. ¿Tienes alguna reacción, Susana, al respecto, o lo dejamos como un comentario complementario que complementa? Bueno, solamente matizar un poco el tema. Claro, el objetivo de los mercados financieros es precisamente conseguir este beneficio a partir de tasas de interés, ¿no? Entonces, esa es la naturaleza, pues, de un mercado financiero, de un mercado de futuros, perdón. Muy bien. También hay un comentario de Jesús sobre su participación. Te agradece. Muchas gracias, Susana. Ha habido experimentos de control aleatorio donde se evidencia que es posible reducción de consumo de agua doméstica y está en solo una forma, y es una sola forma de cuidado, y es comentado por Tania, o sea, estaba complementando. Bueno, hay también alguna recomendación que hizo Luis y hay interés de participar de Radamés, entonces te damos la palabra, Radamés, para que preguntes o hagas una reflexión. Radamés, no te escuchamos. Quizá está cerrado, si estás hablando, está cerrado tu micrófono. Creo que lo tiene cerrado. Radamés, te estoy enviando la invitación para que abras tu micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, Radamés. Gracias. Buenas tardes con todas, con todos. Muchas gracias, Susana, por la presentación.
Bueno, yo solamente quiero añadir un comentario, que si bien es cierto que desde el enfoque CTS nos viene bien, pues familiarizarnos con estas herramientas financieras y digamos que aportan al enfoque macro, ¿no? Que CTS, al menos desde la UNAM, creo que siempre pondera mucho este enfoque macro, ya sea sociológico, económico en este caso. Creo que también es interesante ver cómo este problema del agua tiene varias escalas que, digamos, demanda otro tipo de enfoques más situados, ¿no? Y que también un poco abonan a lo que comentaron al principio, de ver el agua no tanto como un bien, sino como una relación. Y a propósito de ello, creo que es interesante, ¿no? Que desde CTS también se empiece a ver cómo se puede compaginar estos enfoques macro, o sea, es decir, no verlos como, son útiles, pero no verlos como algo determinista, ¿no? Que van a traer un poco un tipo de solución desde esferas altas hacia las personas, ¿no? O sea, un poco un enfoque top-down, creo que no siempre es el único, ¿no? Entonces, un poco a propósito de dar cuenta de las relaciones, una noción interesante en ciencias sociales que se desarrolla actualmente es la noción de infraestructura, y no como infraestructura económico-social marxista y esta noción que es, o sea, que solemos, es un referente, sino una noción que tiene que ver con dar cuenta de relacionalidades, ¿no? Por ejemplo, las infraestructuras hidráulicas en particular son un tema de estas etnografías que es muy interesante explorar y que nos dan cuenta o sea, digamos, no se trata simplemente de este marco de bienes comunes o del drama de los comunes, sino se trata de ver otras maneras en las cuales la gente se engancha en procesos a diferentes escalas, ¿no? Para tener el acceso, ¿no? No se trata, o sea, no tanto a nivel normativo de qué debería pasar, sino de qué manera la gente realmente en lugares donde ni siquiera hay esta posibilidad, ¿no? De que nos llegue un recibo únicamente por la infraestructura, sino pues, lugares más, ¿cómo decirlo?, más áridos, con mucha más problemática de acceso. Entonces, es interesante también ver las estrategias de las personas para engarzarse, para conseguir este acceso, ¿no? Independientemente de lo que debería de ser. Entonces, creo que esta noción de infraestructura como algo que detona relaciones es muy interesante y que pues, podría ser útil para CTS desde un enfoque que no solo es el macro. Muchas gracias. Gracias, Radames. Muy interesante tu intervención, me parece. Entonces, quisiera, bueno, alimentar también, ¿no? Tu comentario justo con que los enfoques top-down, desde mi perspectiva, bueno, pues deberían ya eliminarse como una primera opción, ¿no? O sea, podrían ser importantes para saber qué es lo que se está haciendo, cómo se está proponiendo, pero también es súper importante aprender también que los contextos son distintos, que nuestros territorios son muy distintos, entonces es necesario pues también eh, tener este enfoque de qué vamos a hacer con lo que tenemos nosotros, porque nuestras características son muy distintas, ¿no? Tanto a nivel sociedad, y tú mismo lo mencionabas, es una cuestión multiescala, ¿no? Hay también una categoría analítica en ciencias sociales que personalmente me parece muy interesante también para discutir y se llama territorios hidrosociales. Y precisamente aporta, ¿no?, esta discusión en cuestión a las relaciones de un territorio hidrosocial donde la infraestructura forma parte muy importante, independientemente justo de esta visión marxista, ¿no?, sino la infraestructura incluso pensada desde lo local, ¿no? Desde las mismas comunidades. Por ejemplo, me viene a la mente una experiencia muy interesante en Perú, donde una comunidad se organizó para poder colocar unos, como si fueran espectaculares gigantes de estos que tenemos en la Ciudad de México, pero esos espectaculares eran 3 más o menos, servían para captación de agua a partir del aire, ¿no? Entonces, bueno, lo que empezó a desarrollarse en estos territorios hidrosociales fue precisamente que muy cerca de los espectaculares
empezó a surgir estos grupos de convivencia, ¿no? Había talleres incluso para concientizar sobre el uso de agua. Hubo también algunas capacitaciones para que las mismas personas pudieran aprender a hacer su jabón, ¿no? Biodegradable. En fin, o sea, hay muchas otras experiencias también. Me viene esta a la mente porque la conozco personalmente y en este caso, pues la categoría hidrosociales, como comentaba, fue muy interesante, aportó muchísimo, ¿no? Para pensar desde otra perspectiva y lejos, por supuesto, de este enfoque top-down. Pues muchas gracias, Susana, por responder todas las preguntas. Ya no tenemos preguntas en redes y ya leí todos los comentarios en chat. Entonces, yo pienso que podríamos dar por cerrada tu presentación. Jesús Errutia creo que dice, aprovecho una pregunta. ¿Quieres hacerla, Jesús, directamente? Lo comento por chat. Jesús. Sí, confirmado. Puedes abrir tu micrófono para que la plantees. Gracias. Listo. Es que luego el micrófono no se puede desactivar. Pero bueno, aprovecho. El tema de agua me fascina y sin duda es algo que nos afecta a todos. Y ahorita que estabas, Susana, comentando el hecho de los territorios sociohídricos, se me vino a la mente la relación entre los dos grandes sistemas de agua que conviven en la Ciudad de México. Por un lado, el sistema Lerma-Cutzamala, y bueno, complementado con la extracción de agua de subsuelo, y por otro lado, la otra infraestructura hídrica que fue nombrada por el Banco Interamericano de Desarrollo hacia las botellas de agua. Y respecto al primero, respecto al sistema Lerma-Cutzamala, pues es que, o sea, pues prácticamente no es sustentable ni financiera ni ambientalmente, y de hecho, conforme ha pasado el tiempo, se han incrementado los conflictos de agua, al menos en el área metropolitana de la ciudad. Por ejemplo, desde que cierran las calles hasta que los comuneros aquí, que son mis vecinos, se están peleando con las otras personas porque no quieren ceder sus pozos. Entonces, pareciera que, bueno, el sistema Lerma-Cutzamala está enfrentando grandes retos, sin duda. Y no sé, ¿de qué manera crees que los mercados de futuros de agua o en general el mercado de agua pudiese beneficiar de alguna forma esta crisis que está enfrentando el sistema Lerma-Cutzamala? Y por otro lado, la otra infraestructura del agua, el agua embotellada, que si bien realmente más del 70% del agua que consumimos en nuestros hogares viene de aguas embotelladas, pues genera un montón de consecuencias, ¿no? O sea, a la salud, al medio ambiente y a la economía principalmente. ¿Crees que debería de haber alternativas para que el agua embotellada, bueno, alternativas ante el agua embotellada y las consecuencias que ésta genera? ¿O realmente deberemos esperar que el agua embotellada siga siendo el principal medio de consumo, al menos en la ciudad y en el país, y pues prácticamente en casi todo el mundo, pero ahorcarles el cuello a las empresas para que realmente cumplan las restricciones que se les han impuesto, ¿no? Y bueno, esencialmente esos son mis dos detalles, ¿no? Las alternativas al sistema Lerma-Cutzamala con el sistema financiero o de qué manera podemos regular o negociar con las embotelladoras. Muchas gracias. Qué placer escucharte. Muchas gracias, Jesús. Importantes preguntas para cerrar esta charla, ¿no? Bueno, voy a empezar con tu pregunta sobre el Lerma-Cutzamala. Sí podría aportar o beneficiar de cierta manera el mercado de futuros del agua, pero todo depende de la regulación, de la toma de decisiones, de un enfoque distinto pues al que tenemos. O sea, implica un trabajo más grande que decir simplemente sí beneficia y vamos a implementarlo así como va.
¿no? Entonces necesitaría una reflexión mucho más a profundidad, un análisis mucho más profundo con este respecto, ¿no? Pero lo que se ha visto en la cuestión de mercados globales de agua es que, al menos hasta ahora, en el momento de que California incluyó el agua en este índice de Nasdaq, es que sí ha aportado para la regulación, ¿no? Pero es una regulación, pues, desde precio enfocado principalmente a empresas agroindustriales, ¿no? Si bien es cierto, también se incluye para uso municipal, ¿no? Pero todavía no está muy claro este impacto a nivel social, ¿no? Entonces, a nivel comunitario. Entonces, sí me parece importante conocer, pues, estos impactos y no simplemente decir, sí beneficiaría a incluir el agua también, hacer un copy-paste, de cierta manera, de esta experiencia de California en México, porque vivimos una situación distinta, somos una sociedad distinta, ¿no? Tenemos diversas problemáticas también relacionadas con el agua. Con respecto al agua embotellada y todo esto, me parece que es importante que busquemos nuevas formas, ¿no? No se trata de un boicoteo de empresas, se trata de también poder generar diálogos, pero en lo que respecta a nosotros como consumidores de agua, como usuarios de agua que la necesitamos, es buscar nuevas alternativas. Definitivamente la industria de embotellamiento de agua implica también otras cuestiones, además del agua, ¿no? Es residuos sólidos, en fin, son diversas cuestiones que, a pesar de que nos mencionen que las botellas son material reciclado y todo esto, sí, pero de cierta manera no tenemos todavía en México a nivel nacional un manejo correcto que nos funcione con respecto a residuos sólidos, ¿no? Tenemos también una ley de aguas nacionales muy interesante, pero que se implementa de forma asimétrica incluso, ¿no? Entonces es nuestra responsabilidad también como ciudadanos, pues, informarnos con este respecto, y definitivamente creo que sí debemos buscar otras opciones, ¿no? No solamente pensar, claro, que hay distintos contextos también, a veces, aunque quisiéramos buscar otras alternativas, puede ser que el garrafón de agua y la botella de agua sea quizás lo único a lo que podemos tener acceso, ¿no? Pero bueno, quizás haya otras personas que puedan pensar en nuevas formas, ¿no? Pues muchas gracias, Susana. Bueno, con esta participación de Jesús, damos por concluida tu presentación. Te agradecemos mucho. A nombre de Edgar, del doctor Edgar Tafoya, pues te agradecemos tu presencia en este espacio. Sabemos que esta es una charla, que es un ciclo, un programa de charlas, y tenemos un programa que quiero aprovechar para invitar a quienes están en redes principalmente. Bueno, me refiero a quienes están en redes, que nos pueden seguir por esos mismos medios. Y el próximo 21 de mayo vamos a tener una charla con Luis Reyes Galindo. El título sería Criterios de demarcación sociológico, ciencia normal, heterodoxa y marginal. Y el 18 de junio también está Francisco Giraldo con Sujeto racional y racionalidad tecnológica, una aproximación desde los estudios de CTS. Y bueno, aproveché para invitarlos y que nos sigan en este programa. Con esas dos charlas terminaríamos el semestre y pues el trabajo que viene realizando este equipo, ¿no? de CTS, de estudios. Pues yo te agradezco, Susana. Te van a enviar tu constancia de participación, y pues también agradezco a todos quienes estuvieron en el aula Zoom y a quienes nos siguieron en redes, y nos vemos el próximo 21 de mayo. Muchísimas gracias, Ale. Que estén muy bien. Un abrazo fraterno y cuídense mucho. Adiós a todos.